¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal, bienvenido a la clase número 2 de este curso de uñas súper completo, donde vas a aprender todo lo que necesitas saber antes de hacer uñas, durante y después. Aprovechamos la noche de brujas para tratar un tema muy importante para todas las manicuras, que es el tema de las alteraciones en las uñas. Se pueden llamar de diferentes maneras, como enfermedades, patologías, afecciones. Lo que sucede es que no todas son enfermedades, no todas son patologías. Algunas son de carácter traumático. ¿Qué quiere decir esto? Que se producen por un golpe o incluso existen las de carácter genético. Pero tranquilo, ya vamos a ir de a poquito viendo cada una. Hay una cuestión que tiene que ver con este tema, es que hay algunas de las cuales en internet podemos conseguir fotos y otras que no. Entonces yo les voy a dejar acá al lado, o acá, vamos a ver, imágenes de las que encuentre. Yo les voy a comentar todas las que estuve estudiando y analizando para poder hacer este video lo más completo posible y que ustedes tengan una clase como se merecen, pero no pude encontrar fotos de todas las alteraciones. Que lo compartas con tus colegas manicuras o bien con alguien que sepas que está sufriendo alguna alteración en las uñas y quizás este video le interese. Bueno, vamos a empezar. Como les comentaba al principio, existen diversos factores que pueden hacer que nuestras uñas se alteren. En la clase anterior, o sea la número 1, estuvimos viendo qué son las uñas, cuáles son sus partes y cómo es una uña sana, ¿sí? Una uña saludable. ¿Qué pasa? En la mesa de trabajo nos vamos a encontrar con que no todas las uñas que vienen a nuestro salón son sanas, es decir, que tienen alguna alteración. ¿Qué sucede? Estas alteraciones pueden ser de distintos caracteres, que pueden ser heredadas genéticamente, es decir, de madre a hijos, de padres a hijos, y que todos nazcan con esta anormalidad, patología o como les guste llamarlo. Hay otras que son de carácter traumático, es decir, que suceden por una cuestión de que puede ser un golpe o un accidente que puede dañar la uña. Y estas que son traumáticas, es decir, por golpes o por accidentes, algunas que vamos a ver puede ser que se arreglen, es decir, que tengan solución, y hay otras que no, que son definitivas, que no va a volver a la normalidad o a ser lo que era antes la uña. Si les gusta el esmalte que estoy usando, es de la marca La Manola, es el color, es el tono número 1, color negro, y por encima le apliqué este, que es el tono 35, que tiene unos glitters holográficos que, como ya pudieron ver, brillan un montón. Si quieren comprar la colección de esmaltes regulares de La Manola, en la cajita de información les voy a dejar el enlace a su página web y además las direcciones de los locales. Quiero agradecer a mis amigos de La Manola, que son unos de los sponsors de este curso. Entonces, ya nombramos que existen ciertas situaciones con las uñas, ciertas afecciones con las uñas, son de carácter traumático o de carácter congénito. Pero también existen otros tipos de afecciones en las uñas. Hay algunas que son de carácter infeccioso por alguna bacteria o algún virus que causen una infección. Y además existen las de carácter trófico, o sea, patologías tróficas. De poquito y tratando de explicárselos lo mejor posible, vamos a ir viendo cada una de estas para que puedan tomar unos buenos apuntes y entonces puedan entender cada una de estas situaciones. Una cuestión importante que me gustaría aclarar de entrada es que, como les mencioné en la clase 1, que de vuelta te digo, si todavía no la viste, anda a verla, porque la idea es que veas paso a paso las clases de este curso para que puedas entender todos los temas y de esa manera ir adquiriendo el conocimiento paso a paso. Entonces, ¿qué sucede?
no se puede trabajar en cualquier tipo de uña. Debemos trabajar en uñas que sean sanas, ¿sí? Y con sanas me refiero a lo que mencioné en la clase número 1. Pero existen algunas de estas situaciones que vamos a ver hoy en las que, si bien no se las consideran sanas al 100%, sí se puede trabajar. Estas serían las excepciones. Entonces vamos a ver de cada una de estas cuáles son las que sí se pueden trabajar y cuáles son las que derivamos a un médico y ya está. Porque nosotras, como dije en la clase anterior, no somos médicas. No podemos recetar, indicar o decirles para esta cosa ponete tal otra. No. No y no. Es algo que no se puede hacer. Antes de empezar a clasificar las que les mencioné antes, traumáticas, congénitas, tróficas, etc., lo que voy a aclararles es que existen ciertas situaciones en las que cada persona vive sus trastornos de una manera distinta. Es decir, lo que yo voy a explicar hoy acá es algo genérico, pero siempre existen excepciones. ¿Qué pasa? Puede darse la situación de que por algún medicamento específico, por ejemplo los medicamentos quimioterápicos, que son los que se les recetan a las personas que tienen cáncer, que están tratando de tratar ese cáncer, en esos casos las uñas se pueden ver alteradas por ese tipo de medicamentos. Existen algún que otro medicamento que pueda llegar a alterarlos, pero en general ese es el más común y el más reconocible. Después, la mayoría de los medicamentos no suelen alterar lo que son las uñas. Existe un debate con el tema de los medicamentos tiroideos, es decir, los que se les dan a las personas que padecen de hipertiroidismo o hipotiroidismo, en los que dicen que por consumir ese medicamento sus uñas tienen desprendimientos. La realidad es que la persona que sufre de hipo o hipertiroidismo de por sí tiene desprendimientos, pero no es por el medicamento, sino que es por la patología de base. Entonces, aclarado esto, cada caso puede ser un mundo, cada caso puede ser una situación en especial, sí, puede pasar, pero ojo con el tema de los medicamentos y no atribuirle el desprendimiento a cualquier medicamento, ¿sí? Investiguen bien en el caso de cada medicamento cuál es la situación, qué es lo que está pasando. Las patologías en la tiroides, que es una glándula que está por acá, lo que sucede es que son enfermedades metabólicas, es un desorden hormonal. Entonces, así como pasa en la hiper o hipotiroidismo, que pueden llegar a producir desprendimientos prematuros en las aplicaciones de uñas, esto también puede suceder con otras enfermedades metabólicas u otros desórdenes hormonales. Entonces, antes de empezar a atender a una clienta o cliente, lo que debemos hacer es preguntarle, es decir, hacer una serie de preguntas. Debemos tener una ficha técnica de cada cliente en donde nosotros anotemos si tiene ciertas patologías, o incluso anotar, registrar cosas que nosotras observamos sin la necesidad de preguntarle. Entonces, debemos preguntarle si tiene tiroides, si tiene diabetes, si consume algún medicamento, si bla 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 bla. Debemos preguntarle todo eso. También debemos preguntarle si tiene alguna enfermedad de transmisión por sangre, como por ejemplo el HIV, que sabemos que se transmite por la sangre. Entonces, si nosotros cortamos con el mismo cortacutícula y tuvimos la mala suerte de que sangró, no podemos cortar con ese mismo cortacutícula a otra clienta y de repente que sangre sin querer, porque lo que vamos a hacer es algo gravísimo y es muy grave no tener en cuenta este tipo de cosas en el salón, ¿sí?
No es solamente una cuestión de que todo es hongo y que se contagian los hongos y que bla bla bla. No, hay que saber bastante sobre este tema y tener en cuenta todo este tipo de posibilidades. Dentro de lo que es el ámbito médico, los médicos pueden a través de las uñas detectar ciertas enfermedades o por lo menos diagnosticarlas. Entonces, estudiando un poco estas características, nosotras también podemos darnos cuenta de ese tipo de cosas. Pero no como médicas, sino como manicuras, ¿sí? Lo que nosotras hacemos es embellecer las uñas, no tratarlas. En el caso de que lo que quisiéramos hacer es un análisis de las uñas para ver si realmente esta persona está sufriendo alguna situación, debemos poner el foco en las 20 uñas, 10 de la mano y las 10 de los pies, para poder de esa forma decir sí, estoy casi seguro que tenés cierta cosa. Pero no porque una uña, una solita o dos, tengan esa alteración, quiere decir ya que le decimos tenés esto, porque no es así. En general, cuando se trata de algo patológico, es decir, de alguna enfermedad, estas alteraciones se ven en todas las uñas. En general, la mayoría, ¿sí? Lo que estoy haciendo es darles aclaraciones de ciertas cuestiones para que no tomen todo como general o como que siempre todo es exactamente así. Dentro de las patologías congénitas, una muy común que pueden encontrar en el salón es la de la anonyquia, que esta es la ausencia de la uña, es decir, que no tiene uña. El dedo, así como lo ven, no tiene uña. La anonyquia puede darse congénitamente por algo hereditario, es decir, que ya nació esa persona sin la uña y no le va a crecer, o puede también ser por una cuestión traumática, que esa persona sufrió en el dedo un accidente que provocó que no le vuelva a crecer la uña. Otra de estas es la macroniquia. Macro viene de grande y bueno, eso nos da a entender que entonces la uña tiene un tamaño más grande de lo normal, del promedio de la gente, y esto se puede dar por disturbios hormonales o por gigantismo, que son patologías que algunas personas tienen. Algún disturbio hormonal que haga que sus uñas sean más grandes de lo normal. Otra de estas es la epidérmica. ¿Y qué sucede con esto? Lo que pasa es que las uñas se vuelven frágiles, pero es una fragilidad adquirida. ¿Qué quiere decir? Que se tornó frágil por, en general, el uso de sustancias alcalinas. Las sustancias alcalinas son, por ejemplo, los limpiadores, los artículos de limpieza que utilizamos para limpiar, suelen tener su pH alcalino y esto, por eso es muy recomendable que para limpiar usemos guantes. No solamente para cuidar nuestro manicure, sino también para cuidar nuestras uñas naturales, porque un exceso en las sustancias alcalinas en nuestras uñas lo que provoca es que se vuelvan frágiles, quebradizas y que estén muy débiles. Otra de estas es la paquioniquia. En este caso la uña es de consistencia dura y puede darse en una parte de la uña o en toda la uña. Se vuelve dura y más gruesa. Una cuestión a tener en cuenta es la cuestión del perigión. ¿Qué sucede? El perigión, como hablamos en la clase anterior, se confundió mucho tiempo con la cutícula. Existe un trastorno o una afección en la cual este crece por demasiado, y se extiende por la uña, ¿sí? Esto no quiere decir que sea una enfermedad, sino simplemente son trastornos que ocurren. Vamos a hablar un poquito sobre la coiloniquia. ¿Qué es la coiloniquia? La coiloniquia es una afección que altera las uñas de tal forma que terminan teniendo forma de cuchara. Es decir, que en esta parte como que van para abajo, ¡tuc!, y suben, ¿sí? Y tienen formita de cuchara. La coiloniquia está asociada a cuestiones endócrinas, es decir, que tiene que ver con las hormonas del cuerpo. En general, las uñas naturales son así.
son así. En este caso lo que sucede es que se invierte la orientación de la uña. Entonces va hacia abajo y sube. En los niños esta patología es muy común, pero a los pocos meses suele acomodarse. Digamos que en los niños no tiene mayor importancia, pero en los adultos sí. Esto muestra una deficiencia de hierro y de cistina. Entonces, como les decía, en los adultos habría que chequearlo con un médico. En los niños no hace falta, porque en general a los pocos meses esto se acomoda y ya está. Obviamente, si esto sigue a lo largo del tiempo, llévalo al médico. Bueno, dentro de las alteraciones tróficas podemos encontrar las uñas hipocráticas, que son las conocidas como uñas de vidrio de reloj. Son redondas y convexas. Estas uñas se suelen ver en personas que padecen enfermedades neurológicas, circulatorias o que padecen asma. Otra de estas son las líneas de Beau o Beau, que seguramente hayan oído hablar de estas. Tenemos un interruptor de la clase, que no me deja grabar. ¿Me vas a dejar grabar? ¿Vas a dejar de tirar todo? ¿Sí? ¿No? ¿Te querés comer todos los globos? ¿Sí? Bueno, abajo. Entonces, estábamos con las líneas de Beau. Estas líneas son depresiones o surcos en la uña natural, ¿sí? Es muy común verlas y se deben en general a lesiones traumáticas, pero también pueden ser un signo de que la persona sufrió una neumonía o tuvo periodos de fiebre alta, cuestiones cardíacas y algunas que otras patologías. Lo que sucede en las líneas de Beau se los voy a explicar de la siguiente forma para que me entiendan. ¿Por qué las vemos? ¿Y por qué les digo que alguien que sufrió esta enfermedad? Si bien en la clase 1 saben cómo se producen las uñas y que salen de la matriz, y lo que nosotros vemos y llamamos uña es la placa ungueal que ya estuvo fabricada, ¿sí? Hace rato. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hoy tengo neumonía, muchos días de fiebre alta, Dios quiera, o alguna cuestión que pueda alterar todo mi organismo, puede llegar a ser también que en esa alteración general del cuerpo, la matriz de mis uñas se vea afectada. ¿Y en qué se ve afectada? En la producción de la uña. Entonces, esa uña sale alterada, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo puede ser que vea una línea de Beau acá y que sea algo que pasó hace 2 meses, ¿sí? Porque ya sabemos que la uña tarda en crecer. Entonces, ¿hay que tener cuidado con estas uñas? Sí, porque tenemos un surco, es una uña diferente a una uña normal y sana, pero podemos trabajar tranquilamente en ella. Solamente hay que tener un poco de cuidado con esa zona que está un poquito débil. Otra de estas que seguro conocen es la leuconiquia, que son estas manchitas blancas en la placa ungueal que generalmente son causadas por traumatismos, es decir, por golpes. No son algo grave y sí se puede trabajar en ellas. Obviamente, como les dije antes, teniendo un poquito más de cuidado. La leuconiquia también se puede deber a un déficit de nutrientes, así que ojo en las preguntas que le hagan a su clienta antes de trabajar. Chequen, pregúntenle un poquito y capaz que ahí van a saber de dónde viene el asunto, si viene de un golpe o quizás de un déficit alimentario. Otra que es muy común que vayan a ver en el salón es la onicorexis. Esta se trata de estrías longitudinales, es decir, a lo largo, y que muchas veces hacen que la uña se parta en dos, un poquito o completa. Esto suele darse mayormente en la gente de edad avanzada, donde las uñas ya están bastante gruesas y es por una cuestión de su edad. Cuando no se trata de alguien
de una persona en edad avanzada, es muy probable que la onychorexis se haya producido por una mala aplicación de uñas continua. ¿Qué quiere decir esto? Que durante mucho tiempo vos o la persona que le aplicaba uñas estuvo haciendo mal las cosas. Y sí, a veces la culpa es nuestra. Hay que admitirlo y mejorar. ¿Qué sucede? Cuando nosotros trabajamos de más, innecesariamente, sobre la cutícula, sobre el pliegue proximal, cuando limamos de más la uña, etc., cuando lo hacemos muy bruscamente, podemos provocar lesiones que algunas pueden ser momentáneas, aunque está mal igual de todos modos, y otras pueden ser definitivas. Podemos hacer que esa persona tenga este trauma de onychorexis para siempre. Su matriz va a empezar va a seguir generando la uña siempre con esa misma estría. Otro motivo que puede producir esto es que las clientas, y acá ya no es culpa nuestra, se arranquen las uñas muy seguido. Cuando una clienta se arranca las uñas periódicamente, además de sacarse capas de su uña, y que eso ya lo sabemos, lo que sucede es que la placa ungueal, depende de la fuerza que ejerzan para arrancar, pueda desprenderse de cierta forma que puede producir una onicólisis, que ya vamos a hablar de eso, o bien dañar de tal manera que la presión y la tensión que genera el arranque dañe también la matriz y en el futuro su uña crezca con estas estrías longitudinales que son para siempre. ¿Podemos atender en estas uñas? Sí, podemos hacerlo con sumo cuidado y cuestión muy importante es no limar estas estrías para nivelar con las otras, para nivelar con la placa de la uña, ¿sí? Por más que esta persona tenga las estrías longitudinales, no hay que limarlas porque estaríamos haciéndole un daño mayor. Además, si esta persona tiene partido en el medio, por ejemplo, si esta persona tiene partida la uña y por debajo tenemos un hueco y nosotros tapamos con un embellecimiento de uñas, o sea, con una aplicación de uñas, estamos dejando un hueco en el cual puede ingresar humedad y cualquier tipo de microorganismos y provocarle algo peor. Lo que yo haría si tengo una clienta así en mi mesa de trabajo sería un limado suave, aplicar los preparadores y me iría por el lado de un esmaltado, quizás con un capping o una nivelación, o sea, una base rubber o una nivelación. Eso es lo que yo haría si estuviera en la mesa de trabajo. Pero ¿qué pasa? Como te decía recién, todas las uñas son diferentes, todas las alteraciones se ven diferentes, o sea, son la misma, pero en cada persona varía un cachitito. Entonces vos tenés que lograr identificar estas cuestiones y poder decir, bueno, en este caso voy a hacer esto o lo voy a hacer de tal manera. Así que, bueno, depende de la situación. También existe la onychosquisis, que es una alteración en el borde libre y suele suceder por deficiencias dietarias o bien por el uso de agentes químicos, como por ejemplo los productos de limpieza. Lo que sucede en este caso es que el borde libre se descascara como en capas. La onicomadesis es una patología en la cual la placa ungueal se desprende principalmente desde acá arriba, es decir, de la parte proximal hacia la distal se desprende y al poquito tiempo se cae. Esto puede pasar por un trauma, o sea, por un golpe. De hecho, a mí me pasó en una uña del pie, que me llevé puesto a una baldosa que estaba así, y se me desprendió de acá la uña y empezó a crecer otra por debajo, hasta que esta terminó de salirse también y bueno, esa parte se cayó
y bueno, a mí me creció otra uña nueva y ahora tengo el dedo normal, no pasa nada. Pero hay casos en los cuales el trauma, el accidente, es tan fuerte que no vuelve a crecer la uña cuando se trata de algo así. También puede ser producido por una cuestión metabólica, es decir, del propio cuerpo, alguna patología que provoque esto. Pero bueno, ya sabemos que esto se llama onicomadesis. La onicomadesis también puede ser causada por alguna infección. La onicocausis es cuando en la uña vemos unas manchas oscuras, casi negras, que son brillosas y que no son por hongos, son son causadas por ejemplo, el apriete del zapato o por un trauma, o sea, un golpe o por una cuestión así que se pone oscura esa zona, pero no quiere decir que sea por un hongo. ¿Se acuerdan que hace unos minutos les comentaba que algunos traumatismos pueden causar que la matriz no funcione nunca más como corresponde? Es decir, que para siempre tu uña va a crecer con alguna alteración. Bueno, cuando esto sucede se le llama onicoclasia. Es decir, que la matriz no genera la uña como corresponde. Bueno, vamos a hablar de las uñas con alteraciones micóticas. Micosis, ahora sí vamos a hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con los hongos y las bacterias. ¿Qué sucede? En general estas se dan o por un contagio de una persona infectada con esto a otra sana, pero ¿cuándo son más propensos a infectarse de alguien que tenga la patología? Cuando esta está ya alterada. Es decir, si yo tengo mi uña rota, abierta, con una herida, es muy probable que si está en contacto con bacterias, virus y demás, pueda infectarse. Pero ojo, no solamente tengo que estar con la uña rota o una herida abierta, sino que a veces cuando hacemos mal el trabajo y retiramos de más cutícula y pliegue proximal, sabemos que, como vimos en la clase 1, esto es una barrera ante potenciales infecciones, ingreso de microorganismos, humedad y demás. Entonces, puede pasar que te infectes, que te contagies de un hongo o de una bacteria por haberte retirado en demasía partes de la piel que no debías retirar. Bueno, una de estas es la onixis, que empieza en el borde libre y va creciendo hasta la raíz. Esta es causada por esto que no puedo pronunciar. La uña se muestra de color amarillo oscuro, la lámina ungueal se va destruyendo y todo lo que está alrededor, o sea, los pliegues laterales y el pliegue proximal, se termina inflamando. Bueno, entonces, esa es la onixis causada por el trichofitón, o como se diga, el que dejé acá escrito. Pero también tenemos la onixis por cándida. La cándida es un hongo que se contagia y determinados medicamentos o el hecho de tener una herida abierta pueden provocar el ingreso de este hongo y que se produzca toda la cuestión. En este caso la uña se muestra amarillenta verdosa y tiende a desprenderse del lecho ungueal. La más conocida de nombre es la onicomicosis. También se le llama uñas de polilla. La lesión comienza de un color amarillo oscuro y se va poniendo como pastoso. Esta uña, al cortarla, se parte en pedazos, o sea, se va partiendo en trozos. Después están las uñas filamentosas, que en estas también tiene que ver con hongos. Lo que sucede es que se empieza a ver como una línea que va desde el borde libre por el lecho ungueal y que es medio amarillento, pero que se ve que finaliza en un punto blanco. Y en ese punto blanco es donde se aloja la colonia de hongo. Bueno, cuando la micosis es subungueal, es decir, que está por debajo de la uña, en general prende un olor desagradable. Obviamente en todos los casos que estemos hablando de micosis, sea cual sea la situación,
de hongos, bacterias o infecciones, las trata un médico. No, nosotras no vamos a tratar ni a trabajar con uñas en esta situación, ¿sí? Entonces, así como les digo, en una uña con leucoquinia sí podemos trabajar, en uñas con hongos no. Y mi recomendación personal es que si tienen una clienta que dice, no, sí, pero yo tuve el hongo hace como 3 meses, ya el médico me dio mi pomadita, me la puse y ya estoy bien para hacerme las uñas. Yo no la atendería. Yo le digo, venime la próxima con un certificado de tu médico de que ya no tenés hongo. Porque yo no soy médica, yo soy manicura y no voy a contaminar todos mis productos y pasarle la posibilidad de pasarle el hongo a todas mis clientas. Eso es lo que yo haría y lo que te recomiendo que hagas. Pero cada quien su decisión. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de 2 tipos de onixis? La de causada por el coso que no puedo pronunciar, la de cándida, y también existe una de origen bacteriano, que en este caso causa una infección que hace que toda la zona alrededor se inflame, tome un color amarillento y se vuelva como durito, grueso. Además, esto produce dolor, por supuesto. La perionixis tampoco es de origen micótico, es decir, que no es producida por hongos, pero sí lo que produce es inflamación, dolor, se ve amarillento, está asociada a los panadizos, a los famosos panadizos, y muchas veces se producen cuando la persona, por ejemplo, se muerde los laterales y deja una herida abierta. Viene un microorganismo, se infecta, bacteria, bla bla bla, terminás en la guardia con pinchazo. Entonces, ahora que hablamos de las patologías causadas por los hongos y todas las micosis, es bueno que sepamos diferenciar cuando se trata realmente de un hongo y cuando estamos hablando simplemente de humedad superficial. ¿Qué sucede? Cuando nosotras no sellamos bien el área de cutícula al hacer una aplicación, cuando la uña artificial va creciendo, cuando la uña natural va creciendo, la artificial se va arrastrando y ahí podemos ver el crecimiento, ¿sí? En este hueco donde no sellamos bien, lo que sucede es que empieza a desprenderse. Un mínimo hueco puede filtrarse humedad, agua cuando nos bañamos, cuando lavamos los platos, cuando metemos la mano lavamos las manos, se mete agua. Esa agua queda ahí como en una cueva oscura porque la está tapando la uña artificial y es el lugar perfecto para que se desarrollen los microorganismos. Algo muy común que podemos ver en las uñas de nuestros clientes es un hematoma subunguial, es decir, una mancha que suele ser rojiza, negra, que vendría a ser como un moretón o un machucón, como sea que lo conozcan. Es un hematoma que se produce por un golpe y que queda debajo de la uña. Es un hematoma que se hizo en el lecho unguial y que va a terminar desapareciendo. En esas uñas sí podemos trabajar, obviamente con delicadeza, porque es un coágulo de sangre. La paronychia es una infección en las paredes laterales de la uña. En general se suele ver amarillento, o sea, con pus, es material purulento que se debe eliminar, pero no lo debemos hacer nosotras, lo tiene que hacer un médico. En esas uñas no podemos trabajar. Lo mejor es que la uña esté lo más despejada posible para que la persona pueda ir al médico y puedan tratarle esa uña. Una vez que esta uña esté curada, en ese caso sí podemos trabajar en esta uña. Vamos a hablar de la onicofagia. A esta sí se la considera como una patología o un trastorno en las uñas, pero es de carácter. Pero lo que sucede en este caso es que no es que haya una alteración a nivel de nuestro cuerpo, sino más bien que nosotros mismos lo provocamos. ¿Cómo? Mordiéndonos las uñas. Es el hábito de comerse las uñas o morderlas en realidad, porque la mayoría de las personas lo que hace es morderse el borde libre y un poco más, pero no se lo suele comer literal. O algunos sí, no sé. La cuestión es que la onicofagia es un desorden
a nivel psicológico, ¿sí? Es causado por la ansiedad. Entonces, en los casos en los que nos encontramos con alguien que padezca de onicofagia, lo más recomendable es que esa persona asista a terapia, que pueda tener una buena terapia con un profesional en el área de la salud mental. La onicotilomanía, que es algo que creo que yo padezco, porque cuando empecé a investigar todo este tema de las patologías y las enfermedades en las uñas y demás, descubrí este término, onicotilomanía, que es pellizcarse o morderse los bordecitos de acá. Y ahí dije, ¡wow! Para. Yo hago eso. o sea, yo no me como las uñas, no tengo onicofagia, pero sí hago eso. Debo admitirlo, sí lo hago, estoy todo el día así. Y me saco, y me muerdo. Y después cuando tengo que hacer los videos y mostrar las uñas, tengo que arreglarme toda esta parte para que se vea mejor. Bueno, cuestión, esta es similar a la onicofagia en el sentido de que también es de carácter de ansiedad. Y sí, yo tengo ansiedad, lo tengo que decir. Ya se habrán dado cuenta. Pero bueno, es un hábito nervioso. Así que vamos todos a terapia. Lo que sucede en estos casos, al igual que en la onicofagia, es que estar constantemente llevándose las manos a la boca es el lugar donde más bacterias y microorganismos se alojan, y estamos creando aberturas, entonces es muy propenso a que se infecte o a que nos contagiemos de algo que nosotros mismos tenemos en la boca. Por eso hay que evitar este tipo de actitudes. ¿Podemos trabajar en este tipo de uñas? ¿Sí o no? ¿Y de qué manera? Probablemente muchas de ustedes lo que hayan pensado es: Sí, podemos trabajar en uñas con onicofagia con la técnica puente. la tan famosa técnica puente. Y déjame decirte, querida suscriptora, porque si no te suscribiste, es el momento de hacerlo, porque te voy a contar algo que muy probablemente no sepas y que vas a decir: Ay, estuve haciendo mal todo este tiempo. y sí, la técnica puente no va. Es muy peligrosa. ¿Y por qué es muy peligrosa? Porque en las uñas con onicofagia lo que podemos ver es que generalmente es una placa unguial muy chiquitita, porque el resto se lo mordieron, y es puro hiponiquio, o sea, piel. ¿Y qué hacemos en la técnica puente? Cubrir esa parte de la piel con productos, ya sea acrílico, poligel o lo que sea, para extenderla un poco y ahí empezar a trabajar. ¿Qué sucede? A ver, no quiero irme al siguiente tema, pero sí, bueno, por eso dejé estas más o menos para el final de la lista de todas las que ya nombré. ¿Qué sucede? Cuando nosotros aplicamos productos crudos que no llevamos a la lámpara o que no se polimerizaron, ¿sí? Decirle crudo, digo crudo como para que me entiendan a lo que me estoy refiriendo, ¿sí? Un producto sin polimerizar. ¿Qué es lo que pasa? Estamos poniendo en contacto con nuestra piel un producto que está preparado para estar sobre la uña y polimerizado. Entonces, la mayor causa de reacciones cutáneas adversas, es decir, de alergias en la piel, o sea, de las dermatitis de contacto por cosas de manicuría, se da cuando tocamos la piel con el producto. Entonces, cuando realizamos la técnica puente, estamos arriesgando a la persona a que padezca de una alergia. Entonces, no hagan más la técnica puente. Hay formas, así la uña esté re chiquitita, hay formas de aplicar el molde de papel cubriendo todo ese hiponiquio y evitando el contacto con la piel del producto crudo, ¿sí? Hay formas de hacerlo, lo vamos a ver en este curso.
¿sí? Y van a poder resolver esta situación. Pero no, por favor, no hagan más la técnica puente porque es peligrosa. No quiero decir otra palabra. Bueno, quedan un par más. La melanoniquia es una afección en la cual un cúmulo de melanina se queda en la uña y la oscurece. En las personas que son de origen afroamericano es algo normal ver manchas marroncitas oscuras, es decir, estos cúmulos de melanocitos sobre la placa ungueal, pero ojo, porque en las personas de origen caucásico, es decir, los de piel más clara, es un indicio de enfermedades cardíacas. Entonces, ojo, ¿sí? Si ven esta situación en personas de piel más clarita, en todas las uñas, tengan a bien aconsejarle a la persona que vea a un médico con las uñas despejadas para que pueda analizarlo mejor. Otras uñas en las que sí podemos trabajar y que no tiene nada que ver con humedad ni con hongos son las uñas amarillentas por una cuestión de decoloración que muchas veces se da por la pigmentación de los esmaltes que utilizan. ¿Qué sucede? Incluso en lo que es la manicuría tradicional, con esmaltes tradicionales, como el que estoy usando yo en este momento, debemos aplicar base. ¿Para qué sirve la base? Justamente para evitar esto, la decoloración de la placa ungueal. Hay algunos pigmentos. A ver, el esmalte, ¿qué es? Son, digamos, su fórmula, la vamos a ver en la siguiente clase, pero les adelanto que el esmalte en sí es transparente y lo que hacen para lograr todos los diferentes tonos es agregarle distintas pigmentaciones. Existen algunos pigmentos que pueden provocar decoloraciones de la placa ungueal. Entonces, cuando seguramente les haya pasado que utilizaron un esmalte rojo fuerte o negro o azul muy oscuro y que cuando agarraron el kit esmalte y se sacaron el esmalte normalmente, sus uñas quedaron como amarillentas. Eso no es una patología, ni están enfermas, ni nada raro. Es simplemente que se pigmentaron las uñas por el esmalte que usaron. Entonces, en esos casos, sí podemos trabajar en esas uñas tranquilamente y se debe exclusivamente a eso. También puede ocurrir decoloración de la placa ungueal en las personas que fuman tabaco. Sobre todo por ejemplo, en el caso de una persona que fuma con esta mano, en estos dos dedos, en estas dos uñas, se suele ver un poco más oscuro. Si fuma con esta mano, lo mismo de este lado. Pero eso no es una patología y sí se puede trabajar en esas uñas. Bueno, la onicólisis es una de las más conocidas y es el desprendimiento de la placa ungueal del lecho ungueal. ¿Y qué sucede? En los lugares donde se produce la onicólisis, que puede ser de carácter traumático, es decir, por un golpe, porque se arranquen las uñas postizas y esto genere un desprendimiento de la placa ungueal del lecho ungueal, esa parte se ve blanca. ¿Por qué se ve blanca? Porque la uña natural es de color rosada gracias a lo que vimos en la clase 1. Entonces, si viste la clase 1, vas a entender por qué la onicólisis se ve de color blanco. Si no la viste, cuando termines de ver esta, anda a verla porque vas a ver que así vas a entender todo mucho mejor. Además de las cuestiones que tienen que ver con enfermedades, o con golpes, o con cosas congénitas, la alimentación, la dieta que llevamos, también puede alterar nuestras uñas. Un déficit, es decir, falta de ciertas vitaminas y minerales, puede causar alteraciones en nuestras uñas. Por ejemplo, si nuestro organismo carece, o sea, tiene déficit de vitamina A, C, B12, zinc, selenio y hierro, nuestras uñas pueden verse afectadas. Esto también lo vimos en la clase número 1, porque hablamos de cuáles son las cosas que tienen la uña natural. Entonces, si para hacer una uña normal esta tiene ciertos componentes, al tener déficit de estos, nuestra uña se empieza a ver diferente. Empieza a tornarse diferente porque le faltan cosas. Esto simplemente se puede arreglar con suplementos que nos den los médicos, no nosotras, los médicos, los profesionales de la salud, o bien con la alimentación. La acropaquia es una curvatura más elevada en la uña natural.
En general, en el 80% de los casos se debe a un problema pulmonar, ¿sí? Cuando las uñas están así. Entonces, ojo de vuelta, manden al médico a su clienta. Sí pueden trabajar en estas uñas porque no le va a producir una cosa mala, pero lo mejor es que primero esas uñas las vea un médico porque, como les digo, en el 80% de los casos se debe a una cuestión pulmonar. Y el otro 20% se debe a problemas cardíacos, problemas intestinales. Algo está fallando en ese organismo. Entonces, antes de trabajar en esas uñas, manden al médico. Cuando hablamos recién de las uñas amarillentas, estábamos hablando de las que eran por no usar base y por pigmentación o por el tabaco. Pero hay una patología de uñas amarillentas que tiene que ver con personas que sufren de algún desorden hormonal. En ese caso se ve diferente el tono amarillo y a ver, ¿cómo podemos distinguirlos? En el primer caso, que era una cuestión muy superficial de una pigmentación y demás, en general con el bloque blanco del pulidor o con una spongy pasando una limadita suave y sumergiendo las uñas en agua tibia con unas cucharadas de bicarbonato y unas gotas de limón, se blanquean. Pero ¿qué pasa? Si estas no se blanquean, no se estaba tratando de esta situación tan poco importante como puede ser una mancha por el tabaco o por la pigmentación de un esmalte rojo, sino que sí se trata de algo que tenemos que tener un poco más de cuidado porque estamos hablando entonces sí de una patología y que la debe ver un médico. En general está asociado a problemas respiratorios, a un linfidema, a una neumonía o algo que tenga que ver con los pulmones. Entonces, por eso les digo, mejor que si con el bicarbonato y el limón no salió, como era lo del tema del esmalte, tiene que ir al médico esa persona. Entonces, para hacer un resumen, las infecciones que hablamos antes de hongos y bacterias, las de hongos son de carácter micótico y las de bacterias suelen ser por pseudomonas. Entonces, ahora sí, después de todas las que les comenté y un poquito me adelanté, vamos a hablar sobre las reacciones cutáneas, o sea, las alergias o las dermatitis de contacto. Las reacciones alérgicas causan picazón, ardor, dolor en la piel. Estas pueden ser diferentes en cada persona y puede ser que a mí me dé alergia a algo que a vos no, o al revés. También puede pasar que durante mucho tiempo uses un producto que nunca te haya pasado nada y que de un día para el otro te despierte una reacción alérgica. Esta reacción alérgica puede ser una cosa de una vez o puede ser que ya te quede crónico, es decir, que para siempre te va a dar alergia. O puede pasar también que durante años te dé alergia y de repente un día no te dio más alergia. Así funcionan las alergias. Cada persona reacciona diferente y también, si bien hay características en común, como pueden ser la picazón, el ardor, el sentir calor, hormigueo y demás, enrojecimiento de la zona, hinchazón, cada persona lo sufre distinto y le dura un tiempo diferente. Esto es algo que también debe tratar un médico. En el caso de que hayamos hecho una aplicación a una clienta o a nosotras mismas y presente alguna de estas situaciones, lo mejor, lo más recomendable es que acuda al salón, o bueno, en nuestro caso, nosotras, y nos retiremos por completo la aplicación, ¿sí? Además, es importante poder comunicarle a nuestra cliente, o bueno, nosotros mismos saber qué componentes tienen los productos que utilizamos, porque de esa manera vamos a poder decirle al médico, o va a poder la clienta decirle al médico cuáles fueron los productos o químicos que estuvieron en contacto con su piel y de esa forma darle una solución correcta a la situación. Si te gustó esta clase, no olvides compartirla, suscríbete, dale like, déjame un comentario, aunque sea hola, de dónde me estás viendo, lo que vos quieras. Compartilo, así somos muchos más en esta hermosa comunidad. Tenemos un grupo de Telegram donde nos compartimos información y además sacamos dudas y demás. Así que te puedes unir a nuestro grupo de Telegram también si querés.
Si querés comprar los mejores esmaltes que he probado hasta ahora para semipermanente, que son los de Madame Glam, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo ingresando a su página web madameglam.com, y si usas mi código de descuento, que es DaniDIY30, te van a hacer 30% de descuento, lo cual es un montón. Si estás en Capital Federal, te recomiendo que compres tus insumos en La Manola. Si estás en Mar del Plata, te recomiendo que compres tus insumos en Analía Gordon Nails. Y además, si estamos hablando de placas de stamping, las mejores placas de stamping que vas a encontrar son las de Wendy Stamping. En la próxima clase vamos a ver de qué están compuestos estos productos, todos los productos para uñas, su composición química, cómo funcionan y cómo se generan las reacciones químicas para que podamos lucir nuestras hermosas uñas. Así que te espero en la próxima clase. ¡Chao!